Chef Lore, baile y baile para darle sabor. Bienvenida. ¿Cómo estás, Muy bien. ¿Y tú, mi chef? Yo bien, gracias, pero tengo una queja. ¿Qué? Nunca saludo a mis amigas intérpretes. Déjenme ver si lo practiqué bien. Hola, amigas intérpretes. A ver si me ve Itzel. Sí me vio, sí me vio. Muy bien, como debe de ser. Como debe de ser, Hay que aprender señora. de todo un poco, todos los días se aprende algo nuevo y sobre todo aquí todos los días aprendemos algo nuevo, como esta nueva receta que nos traes. Así es, muy clásica de la cocina oriental, pero la vamos a hacer en específico con pollo y con muchas verduras, señora, que sé que le van a encantar a usted y a su familia. O sea, no es un tallarín, digamos, italiano, es un No. tallarín oriental. Oriental, exactamente. ¿Es de totalmente. huevo o de qué es ese tallarín? Es de pasta de huevo, lo mismo que el espagueti, nada más que se conoce así porque hay fideo de arroz. Entonces muy es bien. transparente, esto es como un tipo espagueti, señor. ¡Ay, qué rico, chef! Pues, ¿qué te parece si vamos a ver entonces los ingredientes de esta deliciosa receta? Para estos tallarines con pollo, para 3 porciones, necesitamos 200 gramos de tallarines chinos de huevo, Necesitamos 400 gramos de pechuga de pollo deshuesada, 200 gramos de chícharo de nieve o tirabeque, 150 gramos de apio, 100 gramos de zanahoria 100 gramos de espinaca, y 100 gramos de pimiento rojo. Y también vamos a necesitar 100 gramos de cebolla cambray, 100 mililitros de caldo de pollo, 30 gramos de ajo laminado 30 mililitros de aceite. y 40 mililitros de aceite de ajonjolí o sésamo. ¡Qué rico, chef! Qué rico, ¿verdad? Oye, a ver, ¿qué es eso del tirabeque? Tirabeque. Tirabeque. Es el chícharo chino, que es señora, ya lo conocemos. Es muy delgadito y se come con todo y cáscara, a diferencia del que comemos comúnmente Claro. que se pela, ¿verdad? A verlo. Adelante. Adelante. muy Ese, por ejemplo, bien. está crudo. Lo que vamos a hacer simplemente va a ser blanquearlo. ¿Cómo es eso? Agua Sí. hirviendo, lo vertemos 5 o 6 minutitos, lo sacamos en agua fría y tan. Y tan, que quede Exacto. crocante. Crocante. ¿Qué Ok. vamos a hacer, chef? Lo primero, pues vamos primero explicando el fideo que me comentabas, Sí. que sí es de huevo. Es un fideo que se elabora con harina y huevo, lo mismo que se elabora un espagueti. No hay gran diferencia en sí, nada más es como la forma. Este lo consigue, señora, en los productos orientales. Tenemos agua hirviendo y lo vamos a verter. Lo vamos a dejar aproximadamente unos 7 minutos. Recuerden, no quiero que me quede muy cocido. Casi va al dente, pero si ustedes como yo que no le gusta tan al dente, lo vamos a dejar unos 8 minutos aproximadamente y nos va a quedar así. Ah, perfecto. ¿Ok? ¿Dónde estoy en la grúa? ¡Ay, qué bonita grúa! Ok, muy bien. Entonces vamos a dejarlo de este lado. Ahora tenemos nuestra pechuga de pollo. Previamente yo ya le puse aceite y ajo. Hay Qué que rico. cuidarlo el condimento, hay que ponerle un poquito de sal, pero recordaremos que en la cocina oriental su sal es la soya. Claro. Ok, Entonces entonces, hay que tenerla con muy mucha poquito. consideración Exacto. y precaución. Lo que vamos a hacer primero va a ser sellarlo. ¿Cómo es esto? En un wok, señora, si tiene un wok en casita, con abundante aceite lo vamos a freír primero. Vamos a dejar bien. que esto se vaya Y cocinando. si no tenemos wok, en un nuestro sartén, sartencito en un ahí, sartén, exactamente. en el comalito. Es Bueno, ahí no correcto. porque se nos pega. Así no es como se pega, Pamela. Sí, trae toda la energía, Pamela. Ok, ojo, lo que vamos a hacer va a ser sellarlo. Allí en casita vamos a esperar unos 7 minutitos a que se selle totalmente. ¿Y qué es lo que voy a hacer? En este mismo caso, esto lo voy a retirar. Ahorita está crudo, no hay ningún problema. Allí en casita esperan a que se A que cueza. se cueza, Exactamente. perfecto. Lo que quiero es que chequen el procedimiento. Ahora, en ese mismo aceite, en ese mismo caso, lo que voy a hacer va a ser empezar a saltear mis verduras. Uy, qué rico. En este caso es la zanahoria. Vamos a empezar por los ingredientes que nos llevan un poquito más de tiempo. Ah, muy bien. En este caso, seguimos con la Cebollita de cebolla. cambray finamente Exacto. picada. ¿Qué más, chef? Tenemos también nuestro pimiento morrón, lo decidí cortar en cubitos, ¿ok? Muy bien, lo vamos... ¿Qué te parece, Pam, si me vas ayudando a moverle? Claro que Mientras sí. le subo. Y como de wok, así de... Exacto. Ahora, el salteado, señora, ¿por qué es el salteado? Te voy a enseñar, compañera. A ver, Lo haces muy sí, bonito, compañera. enséñame. El salteado es cuando tenemos verduras y A no ver. podemos meterle tanto una pala, una cuchara, porque las deshacemos, ¿ok? Ahí voy, ahí voy. Si no, para principiantes como Pam, Mejor unos tenemos palillos. los palillos, ¿ok? Muy bien, tenemos nuestro chícharo de tirabique, lo vamos a mezclar, ¿ok? Sí, chef, Tenemos ¿qué más, también qué más? apio, espinaca. Yo aquí le muevo, aquí Vamos le a muevo. dejar que todo esto se cueza, exactamente. Ojo, nos va a quedar, me voy a atravesar tantito, así.
Ya que todo se integró, ¿se dan Ay, cuenta? mira nada más. Ya que todo se integró, vamos a ver la diferencia entre uno y otro. Exacto, ¿se dan cuenta? El color se Así hizo está más un poquito opaco. crudito y aquí ya está cocido. cocinadito con todo Exacto. nuestro pollo. Y pam, se vaporece. Y vamos entonces ya nada más simplemente a integrarlo y servimos, compañeros. Ok, perfecto. A ver, vamos viendo. A ver, ¿y cómo lo integro? ¿Igual así con, Sí, con los palillos? Vamos a integrar. Si quieres, ¿O tú te le ayudo, quieres compañero. hacer como Sí, el wok? Me agrada. Y mira, Ay, tú es sigues que a mí me mientras da tú- miedo que se me vuele toda la comida al piso. Miren, en sartén también se En puede. sartén se puede, sí hay que tener un poquito más de cuidado. ¿Por qué? Porque no tenemos esa parte cuenca, ¿verdad? ¿Cómo nos conviene practicar en casita? Bueno, ahorita me dices, vamos a ver otra vez los ingredientes, por si le faltó alguno. Vamos a necesitar para estos tallarines con pollo 200 gramos de tallarines chinos de huevo, 400 gramos de pechuga de pollo deshuesada, 200 gramos de chícharo de nieve o tirabeque, 150 gramos de apio, 100 gramos de zanahoria, 100 gramos de espinaca, 100 gramos de pimiento rojo y también 100 gramos de cebolla de cambray, 100 mililitros de caldo de pollo, 30 gramos de ajo laminado, 30 mililitros de aceite y 40 mililitros de aceite de ajonjolí o sésamo. Mira, Y nada más miren, tantita ay, soya, vean eso. poquita soya. Este es un plato muy rústico, se sirve así en plato, nada de que deconstruido y que montadito, nada, es muy rústico. Perfecto, miren nada más que delicia, chef. Además algo pues sano, muy rico, delicioso. Mucha verdura. Si les faltó algo, recuerden que después nos pueden ver en la página web la repetición de la receta, chef.